Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 17 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hablar de la economía y con un invitado con amplia experiencia como es el reconocido economista Abelardo Pachano, con temas de interés en la coyuntura. Precisamente Abelardo despeja periódicamente inquietudes nacionales en diario El Comercio, que hoy quiero pedirle que profundice. También hablaremos de lo que este domingo el gobierno nacional envió la proforma presupuestaria 2021 a la Asamblea y en donde, entre otros temas, podemos encontrar un déficit global de 4.812 millones sobre la línea de la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento. Abelardo, buen día. Bueno, partamos de lo que está en debate en el Ecuador, el subsidio a los combustibles, la focalización, la exigencia de la dirigencia de los sectores indígena y social, la derogatoria de aquel decreto. ¿Cuál es su opinión de la focalización del subsidio? ¿Cómo viabilizar esto que constituye algo emblemático y a lo que se oponen permanentemente los dirigentes indígenas? Buen día. Buen día, Miguel, gracias, un gusto volver a verte. Siempre la presencia de periodistas serios que se mantienen con vigor en el país alientan también a nosotros para continuar con nuestras tareas. En realidad, Miguel, yo creo que el tema del subsidio a los combustibles o cualquier tipo de subsidio, la teoría y la práctica nos dice que no pueden haber subsidios permanentes, no pueden existir subsidios de monto ilimitado y no pueden haber subsidios generales. Los subsidios tienen lógica, se explican, se justifican, son necesarios en circunstancias especiales para corregir problemas, corregir desviaciones sociales o económicas. Por ejemplo, hoy día tenemos una fuerte carga en el gasto público para atender todos los daños sociales derivados de la paralización económica producidos por la pandemia. Y es indiscutible que hay que crear un subsidio ahí. Hay que apoyar a toda esa cantidad de ecuatorianos que perdieron sus trabajos, que vieron reducidos sus ingresos, que perdieron sus negocios, pequeños negocios, a los que hay que darles aliento y consecuentemente una de las pocas formas que existe es asignándoles recursos en el presupuesto del Estado. De tal manera que el tema de los subsidios de los combustibles tenía que enmarcarse en este tipo de política. Lamentablemente se volvieron permanentes, se distorsionaron, se abusaron de ellos y el país perdió decenas de miles de millones de dólares atendiendo a necesidades que no eran requeridas por la colectividad de grupos económicos que pueden pagar los precios y deben pagar los precios reales, como son los propios empresarios. La empresa privada ecuatoriana no requiere subsidios, lo que requiere es una política económica seria, estable. Entonces, en ese sentido, además, generan distorsiones como el contrabando y lo que ha sido lamentable y que hemos discutido en los últimos tiempos es el financiamiento que le hemos dado al narcotráfico con el aprovisionamiento de combustibles para la generación de esa pandemia permanente que tenemos con estas actividades que destrozan la vida de tanto joven en el mundo. Entonces, la primera cosa es que está absolutamente justificado de que esos subsidios tienen que estar focalizados, darles solo a los que necesitan, a los que hay que atenderles. Y los demás tenemos que pagar los precios que corresponden a una economía competitiva, a una economía de mercado. Cuando uno va a un mercado y le dicen, ¿sabe qué? Hay pocas papas en el mercado y ha subido el precio de ellas, uno tiene que pagar eso. Esa es la realidad ecuatoriana o esa es la realidad del mercado. En los combustibles es exactamente igual. Cuando hay poca demanda, caen los precios, deben caer los precios de los combustibles. Cuando hay una demanda excesiva o superavitaria, suben los precios, tienen que subir los precios de los combustibles. A eso tenemos nosotros que adaptarnos y comprenderlo.
Entonces, el programa que fue establecido en el gobierno anterior, yo creo que fue un programa bien pensado, es un programa cuidadoso que tiene un ajuste lento para darle tiempo a las actividades a que se vayan acomodando a la nueva realidad, no tomarles de sorpresa, no ocasionarles un daño. Y hay que diseñar el mecanismo de focalización. Con las tecnologías actuales, Miguel, el tema de la focalización de cualquier tipo de subsidio se volvió una cosa bastante más sencilla de lo que era antes. Hoy la inteligencia artificial, todo lo que es sistema de computación, todo eso nos ayudan enormemente y nos permiten que esté bien focalizado, que sea temporal, que tenga los montos que correspondan y todo. Entonces, el diseño del mecanismo de focalización yo no creo que sea un problema serio para el gobierno. Creo que es cuestión de tiempo para que lo pueda atender. Y creo que la única actividad que justifica es el transporte público. Yo no veo ninguna otra actividad que justifique el que se mantenga el subsidio. Todos los demás podemos y debemos pagar el precio general. Y cuando vemos la proforma del año, ya prácticamente el presupuesto de lo que resta del año 2021, y se ve cómo nuevamente se amplió la brecha del subsidio de los combustibles por el aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional, uno encuentra que esto es una necesidad urgente, y aún más con esas necesidades sociales que hay que atenderlas, producto de lo que habíamos dicho hace un momento de la pandemia, y la existencia de ese déficit que acaba de mencionar Miguel, que es de 4.800 millones de dólares. Si no tenemos recursos para seguirlos dilapidando, hay que ser muy cuidadosos en el manejo fiscal, y tenemos que, y más que nada, tenemos que mejorar la calidad de los servicios sociales, porque los subsidios tienen que venir acompañados de programas sociales que saquen a la gente de la pobreza, que les den educación básicamente y les den salud, para que puedan ser ciudadanos a plenitud, bien capacitados, bien formados, biológicamente sólidos, que no tengan ningún tipo de limitación en su formación biológica, y consecuentemente de que puedan y están listos para el mundo del conocimiento en el que estamos transitando. Economista Pachano, ¿cómo hacer entender a los dirigentes indígenas y sociales que lo que ha ocurrido en el país es una dilapidación? Se han perdido miles de millones de dólares con esa distorsión con los famosos subsidios. Y por otro lado, si el diseño del mecanismo de focalización, siendo técnico, ¿por qué no se logra avanzar mucho más rápido para quitar un problema de encima y pasar a los otros temas que usted señala, la atención social? Sí, yo la verdad es que no tengo elementos objetivos para poder, ¿qué diría yo?, explicarme por qué se demora tanto la focalización o la determinación de ese mecanismo. Me tendrán que explicar, o nos tendrán que explicar a todos los ecuatorianos cuáles son las dificultades operativas para poderlo focalizar. Yo simplemente con los instrumentos con los que trabajo y de los que conozco, y con las consultas que he hecho, yo sé que hay cómo hacerlo, inclusive a boca de cada una de las distintas gasolineras del país, con la placa de cada vehículo, etcétera. Pero deben tener algún grado de dificultad. Ahora, este no debe ser un óbice para seguir postergando la decisión. Incluso pueden llegar a un entendimiento con los transportistas para decir, y yo creo que dentro de la regla de la negociación es posible que aquello esté ocurriendo, no lo conozco, pero uno puede llegar con los transportistas públicos, decirles: miren, ustedes sigan pagando el precio que está ajustado en las gasolineras con el proceso de corrección que se tiene, y el momento en que tengamos el mecanismo de focalización, les vamos a reconocer el precio a partir de, qué sé yo, el 1 de septiembre. De tal manera que ustedes saben que a partir del 1 de septiembre ya tienen un precio fijado, y que será respetado por el Estado el momento en que tenga la implementación del mismo. Entonces, yo por ahí veo que pueden haber soluciones negociadas, acuerdos con el grupo de transportistas, que me parece que son los que tienen
responsabilidad de interés, transportistas públicos. Y en el caso de los transportistas privados no hay absolutamente nada con eso no hay nada que negociar. Las empresas privadas tienen que moverse con sus propios recursos y el costo del ajuste en términos de los costos totales, por lo que uno ve en las planillas de pérdidas y ganancias del sector de transporte, es muy bajito, de tal manera que incluso eso se traduce que en el índice de inflación no tenga ningún impacto el proceso que estamos en el momento actual en ejecución. Abelardo, pero esto no forma parte también de la ineficiencia en los servicios públicos, parte de ello el transporte, que también se han escudado en vivir con un subsidio. Sí, así es. Los subsidios distorsionan muchísimas actividades y generan además mercados o mercados oscuros o mercados negros. El tema del contrabando mismo, Miguel. Cuando uno ve las estadísticas de consumo en las fronteras de combustibles, uno dice, oye, aquí hay una actividad económica en las fronteras que es mucho más grande que la actividad de Guayaquil o que la actividad de Quito, o está absolutamente desproporcionado. Y hay muchísima gente que vive de esa distorsión y juega en ese mercado oscuro. Entonces, la ética, la moral, también se encuentra afectada con este tipo de políticas. Por eso es que tienen que ser temporales, por eso es que tienen que ser bien focalizados y por eso es que el gobierno y los instrumentos tienen que tener la capacidad para detectar inclusive las desviaciones de su uso. Precios preferenciales siempre ocasionan que hayan inescrupulosos en los mercados, Miguel. Siempre vamos a encontrar ese tipo de distorsiones. Ahora, no por eso uno tiene que dejar de reconocer que cuando hay problemas sociales hay que usar los recursos públicos para poderlos corregir. Y en la proforma del año 2021, cuando uno empieza a sumar la cantidad de cuentas que tienen apoyo del Estado en términos de subsidios, uno pasa de los 5.000 millones de dólares con facilidad. Economista Pachano, en este contexto, ¿cómo lograr mejorar los servicios? Porque también, más allá de los subsidios, la gente quiere que mejore esto, su nivel de vida, su situación. A ver, Miguel, y debía haberlo contestado antes. En realidad, yo creo que aquí viene otro concepto económico que tiene que ser tratado con la amplitud del caso, y es el monopolio. El concepto de monopolio es un concepto conocido por todos nosotros y digamos, es una distorsión de una economía competitiva que no se justifica ni en el campo público ni en el campo privado. Y el Estado tiene la obligación de generar incentivos para romper los monopolios, es decir, para crear mercados competitivos. En ese sentido, los servicios públicos deben ser sometidos a principios de competencia. No pueden tener tratamientos discriminatorios o exclusivos. Y en los privados exactamente igual. Por eso es que la ley de control de poder de mercado se justifica en el Ecuador, precisamente para darle al Estado el instrumento que proteja a la sociedad. En el mundo democrático, el Estado y la sociedad tienen que trabajar en conjunto para defender sus intereses y para protegerse de las élites. Aquellas élites que tienen capacidad de poder de mercado y que pueden de alguna manera, y no es que pueden, sino que lo hacen, aprovechan de esa circunstancia para imponernos condiciones de sus productos. Entonces, la calidad de los productos públicos solo va a mejorar cuando sientan que haya empresas privadas que puedan ofrecer los mismos productos en mejores condiciones, sabiendo que el sistema económico que rige para la empresa pública y la empresa privada es exactamente igual. No hay razones para que una empresa pública no pague impuesto a la renta, no hay razones para que una empresa pública no retenga el IVA, no hay razón de ninguna naturaleza para que una empresa pública tenga un tratamiento societario distinto del que tiene la empresa privada. Entonces, en ese sentido, la competencia tiene que ser abierta. Nosotros sentimos que en algunos campos la infraestructura que se tiene ha mejorado
de alguna manera algunos servicios, y eso yo creo que es notable, pero la calidad de los mismos sí, siguen siendo un dolor de cabeza para los ecuatorianos. Entonces, yo comparto, Miguel, la preocupación tuya de que aquí hay una tarea de recomposición del Estado ecuatoriano, de revisión de su papel dentro de la sociedad. Debe concentrarse más en lo que nos interesa a todos, formar capital humano que tenga todos los instrumentos para poder defenderse y tener un buen nivel de bienestar. Una de las grandes causas por las cuales existe tanta, yo diría, desproporción en la distribución del ingreso es que tenemos una educación mediocre, es que tenemos un sistema de salud que no ha funcionado de la manera que debía hacerlo, que tenemos problemas de alimentación a niños que vienen de familias pobres y que obviamente si no reciben las calorías y los nutrientes adecuados van a tener retraso biológico y eso es permanente, eso no se corrige nunca. Entonces, y esos temas, Abelardo, y esos temas no han sido antepuestos por los dirigentes indígenas y sociales, la desnutrición infantil que es tan alta en el Ecuador. No existen, no existen y eso es lo lamentable, porque la dirigencia indígena, Miguel, debería centrarse en eso. Son de los que más han sufrido esto. Y los indígenas de la sierra más todavía, porque el componente alimenticio de los indígenas de la sierra es muy pobre en calorías, en proteínas, en la estructura de alimentación. Los pobres de la costa tienen mejor sistema de alimentación y en el oriente igual. ¿Por qué? Porque hay productos que les llega, realmente son muy fáciles de acceder. Por ejemplo, pescado en la costa o fruta, algunas frutas como el cacao en la costa que les dan muchos nutrientes. En la sierra no existe eso. Entonces a uno le llama la atención que los dirigentes indígenas, sabiendo que el problema de la desnutrición es un problema pero estructuralmente fundamental para la formación de un ser humano integral, ellos ni siquiera lo topan. Y se van por estos otros temas en los cuales inclusive uno aprecia las inconsistencias de su posición. Por ejemplo, los indígenas se van en contra de los acuerdos comerciales. ¿A dónde quieren que se pueda colocar la producción nacional? Si ya el consumidor ecuatoriano ya no tiene más capacidad de compra. A ellos les conviene que nosotros tengamos apertura de mercados. Hay países, y solo hay que mirar un poquito el norte del Perú. Esa parte desértica del norte del Perú está siendo yo diría, una granja monumental de exportaciones de una serie de productos que antes no los tenían, empezando por el aguacate. Y nosotros tenemos condiciones, por ejemplo, para hacerlo aquí en la Sierra Ecuatoriana. Entonces, en ese plano, yo decía en alguna de las columnas mías, decía que uno tiene que cambiar conforme cambie el mundo. Si uno se queda anquilosado, uno simplemente se vuelve un estorbo para la sociedad. Y hay muchos dirigentes que están anquilosados en el Ecuador, que no miran la realidad del mundo. Mucho más lógico sería verles a los dirigentes sindicales, a los dirigentes indígenas, pensando en, a ver, ¿cómo hacemos para tener buena educación, para tener buena salud, para que los servicios funcionen, para que nuestros chicos tengan todas esas facilidades y no tengan las carencias que tenemos nosotros o que tuvimos nosotros? Entonces, ahí se trabaja con las generaciones futuras y ahí se ve la calidad del liderazgo y no en la forma como uno ve a través de la amenaza, a través de la protesta, a través de la maleducación. Le piden una cita al presidente, el presidente les da la cita y luego mandan una delegación de tercer nivel. ¿Qué es esto? ¿Qué queremos decir que nosotros somos más importantes que el presidente de la República? Por favor, la casa más importante en el Ecuador es el Palacio Presidencial. Ese nos representa a todos. Ahí está la dignidad ecuatoriana y uno no lo puede mancillar. Uno puede ser el opositor más recalcitrante. Si el presidente le invita, uno tiene que ir y decirle al presidente lo que siente, educadamente, con firmeza, y decirle lo que uno siente. Pero si uno toma actitudes de esa naturaleza, uno demuestra que no está debidamente preparado para ejercer el liderazgo que se cree que se lo tiene adelante.
Economista Pachano, uno de los rubros más importantes del presupuesto son los 5.400 millones que se gastarán en subsidios y de ello se destinarán 1.900 millones en el tema de subsidios a los combustibles, a pesar de que los precios se ajustan cada mes, como usted bien señalaba. ¿Cómo afrontar eso? Bueno, no nos queda más remedio que endeudarnos. Todavía estamos en el proceso de ir desmontando el endeudamiento al que nos metió el gobierno de Correa. Nosotros habíamos resuelto el tema del endeudamiento hasta el año 2006. Ya no era un dolor de cabeza de los ecuatorianos. Pasó a ser parte de la historia. Pero a partir del año 2007, el gobierno de Correa empezó a dilapidar los recursos y nos volvió a crear esta montaña. Y hoy tenemos que irla desmontando, pero no podemos hacerlo de golpe. Entonces, en el presupuesto que está presentado en esta proforma, primero se ve ya los efectos del ajuste en gastos. Hay bastante avance. Creo que hay que reconocerle que el gobierno de Moreno en eso hizo bastante trabajo. No pudo hacer todo lo que necesitábamos los ecuatorianos y creo que habían realidades políticas que de alguna manera lo explican. Y en este gobierno yo veo que se ha profundizado esa línea de volverse mucho más selectivo y buscando calidad y transparencia en el gasto. De tal manera que esta proforma sí lleva un mensaje de austeridad. Creo que es un mensaje claro. Segundo, lleva un mensaje de transparencia. Y creo que esto es bien importante para luchar contra la corrupción. El Ejecutivo, con su código de ética, está imponiendo normas de transparencia en absolutamente todos los rubros de gasto y eso me parece que la sociedad debe estar vigilante que se cumpla ese código de ética. Entonces, en el año 2021 necesitamos el acuerdo con el Fondo Monetario, porque sin él no vamos a poder conseguir los recursos que permitan cerrar la brecha que tenemos en el presupuesto del Estado. Con el Fondo Monetario tenemos primero una noticia que nos ha halagado a todos, porque es producto del esfuerzo de todo un conjunto de ciudadanos de los países emergentes que hemos estado peleando a través de nuestras columnas y nuestras opiniones para que el Fondo Monetario cree un gran fondo y una nueva emisión de derechos especiales de giro. El presidente Trump nos bloqueó durante toda su gestión. Era el único país desarrollado, pero que tiene derecho a veto en el fondo, que no permitía que esta idea prospere. Ventajosamente, el presidente Biden cambió el punto de vista del gobierno y en los próximos días el gobierno va a recibir cerca de $1.000 millones que son prácticamente gratuitos y que nos van a ayudar a cubrir el problema del desfinanciamiento. Y luego, llegado a un acuerdo con el fondo, si las cosas nos van bien y de acuerdo a la proforma, deberían entrar $1.500 millones más de esa fuente, más lo que se activará de parte del del Banco Mundial, del BID, la CAF, que se sentirán mucho más respaldados al saber que el gobierno ecuatoriano tiene un programa que ha sido evaluado por el fondo y que le va a dar continuidad en el año 2022. Entonces, hoy día estamos discutiendo esta proforma, Miguel, y después de un mes o un poquito más estaremos discutiendo ya la proforma del 2022. Es un año singular en eso. Economista Pachano, en bonos y ayudas directas del presupuesto revisado establece un monto de alrededor de 1.286, mientras que en seguridad social, que es otro gran tema que debiera abordarse, un tema de profundidad, que no solo es el Seguro Social Ecuatoriano, el IES, sino el ISFA y el ISPOL, en donde el gasto llegará a $2.107 millones, sin siquiera cumplir lo que debiera asignarse. Así es, Miguel, y ese es otro gran tema, que no lo hemos abordado los ecuatorianos y que la verdad le estamos dejando crecer y puede llegarse un momento, si no lo tratamos adecuadamente, a convertirse en una circunstancia inmanejable o que le ponga en riesgo a todo el modelo. Entonces, esos 2.100 millones que habla Miguel, sí, son insuficientes para cubrir los problemas del IES, del ISPA y del ISPOL. Y son tres instituciones que tienen más o menos el mismo objetivo, atender las necesidades
y aquellos que ya cumplieron su ciclo productivo en el país. Pero en las tres entidades, los malos manejos de recursos es un denominador común. Hemos visto cómo las inversiones en el ISFA son malas, hemos visto cómo hay una montaña de corrupción en transacciones en el ISPOL, son más de 800 millones de dólares que un infeliz ecuatoriano se aprovechó y tuvo como colaboradores agente privado y público para sacarse esa cantidad inmensa de recursos, que es la mitad de los fondos de la Policía Nacional y que ojalá se puedan recuperar con el apoyo de las instituciones internacionales. Y en el IES igual, hay un montón de operaciones hechas bajo la égida de la presión política, en donde se compraron participaciones en hidroeléctricas, en donde se compraron y se formaron fideicomisos para proyectos inmobiliarios, y donde se prestaron para hipotecarios sin la debida instrumentación. Entonces, las pérdidas en las tres instituciones son enormes, yo diría así, a mano alzada uno dice, hay más de 4 o 5 mil millones de dólares perdidos ahí. Y además tienen un problema de viabilidad financiera porque el monto de recursos que se recaudan para las pensiones son insuficientes. Entonces aquí uno sí tiene que estar convencido, Miguel, de que en este plano de la seguridad social y en el mismo plano del tema presupuestario, tiene que haber un sentido de solidaridad para aportar recursos que vayan en la dirección de colaborar en la solución, no de resolver, pero de colaborar en la solución, pero bajo la égida o bajo el principio de que el Estado va a manejar de otra manera los recursos, porque tampoco deberíamos estar dispuestos a que seamos los del sector privado los que contribuyamos para que haya un conjunto de sátrapas públicos y privados que hacen de las suyas y además la justicia no se encarga de cumplir con sus responsabilidades. Eso implica, economista Pachano, en la estructura, cambiar el modelo de reparto en el país. Sí, señor. Clarísimo. Eso no hay nada que hacer. Si nosotros tenemos un problema de distribución severo, serísimo, y tenemos que hacer todo lo posible y crear todos los instrumentos y los incentivos para que esa distribución sea más equitativa. No es que va a ser igual, nunca va a ser igual, esa es una utopía, la famosa utopía comunista que ya vemos en lo que terminó y que es incompatible con la libertad. Pero sí creo que la democracia lleva consigo una responsabilidad social enorme cuando reconociendo que la libertad es un bien fundamental inherente al propio ser humano. También la solidaridad es otra, es otra obligación que tiene el ser humano y aquellos que tenemos más recursos para colaborar para que los que menos recursos tienen puedan ir salgan de esa situación incómoda, invivible, inhumana en muchos casos por lo que están atravesando. Uno no puede ver un planeta, Miguel, con más de 2.000 millones de pobres. 2.000 millones de seres humanos viviendo en extrema pobreza realmente es absolutamente inaceptable. Entonces, el tema de una redistribución uno no lo puede ni siquiera moral o éticamente discutir. Economista Pachano, otro de los temas importantes tiene que ver con las tasas de interés. Tanto se ha reclamado que bajen las tasas de interés. ¿Cómo impulsar esto cuando el propio presidente Guillermo Lasso dijo que debieran bajar las tasas? Ya tienen que bajar, claro que tienen que bajar. El problema... ¿Cómo? El problema es cómo, exacto. Yo diría, Miguel, que conforme se vaya consolidando un programa económico que dé más confianza, que asegure que las normas tributarias, fiscales, se van a mantener a lo largo del tiempo y de que vamos a ser mucho más competitivos y tengamos más claro la negociación con los acuerdos comerciales del Pacífico, del Grupo del Pacífico, que me parece que es importante, Estados Unidos, China, hay que llegar a un acuerdo comercial con China, y hay otros países con los cuales uno
Hay otros países con los cuales el Ecuador puede llegar a negociaciones comerciales importantes. Todo eso va a impulsar ingreso de capitales. Hoy día la situación del mercado financiero es bastante cómoda, la liquidez está bastante amplia, están bajando las tasas. Yo he visto cómo las tasas de microcrédito han bajado. Estoy viendo cómo las tasas de empresas medianas y pequeñas han bajado. Incluso las tarjetas de crédito han bajado las tasas. Sí, pero siguen siendo de 2 dígitos. Siguen siendo de 2 dígitos y en algunos casos no vamos a poder bajarlos de los 2 dígitos, Miguel. Porque hay algún tipo de endeudamiento que no merece ser considerado como prioritario y que debe pagar un precio igual que en cualquier otro tipo de actividad. Sí, el gasto, un gasto fundamental, por ejemplo, en educación merece tratamiento especial, ¿no es cierto? Un gasto en salud merece consideración, pero un gasto en diversión, ya digamos, eso sobrepasa la lógica de un tratamiento preferencial. Ese ya es un excedente y está bien que todos tengamos derecho al esparcimiento y todo, pero tenemos que pagar lo que el mercado lo pide. Entonces, ahí en el tema de las tasas de interés, yo empezaría por decir, primero, a las tasas corporativas uno no tiene ni que hablarlas. Esa es una negociación bilateral entre deudor y acreedor en condiciones bastante, yo diría, parecidas. Ahí no se impone ninguno de los dos, la negociación funciona. Ya en las pymes, en las empresas medianas, en el tema del microcrédito, en el tema de los créditos hipotecarios, ahí es en donde uno tiene que ponerle especial atención para que bajen más las tasas de interés. Ahora esas tasas también van a bajar cuando el riesgo país también se reduzca. Hoy día estamos con el riesgo país cerca de 800 puntos. Llegamos a estar en la época de Correa sobre 6.000 puntos, para recordar nada más. 6.000 puntos cuando Correa desconoció la deuda ecuatoriana. Desde ahí, hoy día tenemos 800, y eso es demasiado porque es 8 puntos porcentuales por encima de la tasa de los bonos de los Estados Unidos. Con el acuerdo con el fondo, el momento en que se llegue al acuerdo con el fondo y se conozcan las condiciones y todos podamos conversar sobre ellas, con el acuerdo con el fondo es posible que la tasa de riesgo país baje y baje un poquito más y siga bajando. A mí no me gustan las caídas rápidas, a mí me gustan más los procesos sostenidos. Yo siempre he sido de la idea de que los ajustes tienen que ser perseverantes para que den resultados, den tiempo de acomodar a las sociedades. Entonces, si le vemos que el ENVI, este famoso riesgo país, sigue bajando, 600, 550, 500 y todo, seguirán entrando capitales al Ecuador y seguirán bajando las tasas de interés acá. El Estado tiene normas para regular, pero yo creo que es más importante, es muchísimo más importante que la economía por sí misma genere confianza para que las tasas se vuelvan o vayan a un nivel que es mucho más conveniente para todos. Por cierto, si no se empuja la producción y productividad, va a resultar muy difícil pasar a esa competitividad. Así es, Miguel, y ese es el tema. Ese es el tema de la reforma tributaria, que en algún momento nos van a contar en qué consiste. De lo que le he escuchado al presidente y al ministro de Finanzas, el concepto de quien más tiene más paga está ahí, me parece, si ese concepto está ahí, me parece que es un buen principio de la reforma tributaria. Espero que se arreglen todas esas ventanillas de escape que tienen para no pagar tributos un montón de personas, porque la verdad a través de exoneraciones, deducciones y todo, se nos escapan un montón de pájaros por ahí y no somos muchos los que pagamos realmente los impuestos en el Ecuador. Y luego de eso, ya la corrección del gasto público viene por añadidura. La venta de empresas públicas o llegar a concesiones o acuerdos para que alguien se haga cargo de esas empresas públicas es fundamental. Y ahí tenemos un portafolio de negociación bastante amplio, ¿no? Que va desde el campo petrolero, el campo de la energía,
el campo de la comunicación e incluso dentro del sistema bancario el caso del Banco del Pacífico. Esto implica mayor eficiencia del Estado. Vemos las empresas públicas y podríamos citar muchísimas del caso de TAME y otras. Si no hay esa eficiencia, ¿cómo se puede avanzar? Así es, Miguel. El caso de TAME, cada día en este proceso de liquidación aparecen las barbaridades que se hicieron al interior. Hay más de 300 millones de dólares de pérdidas. Petroecuador le está reclamando 150 millones de facturas no pagadas por entrega de combustibles. Esa es una complicidad entre empresas públicas. Si no le pagaba TAME y Petroecuador le seguía dando combustibles. A ver si es que Petroecuador hace lo mismo con Iberia o con United o hace lo mismo con LATAM. No le perdona una y así tiene que ser. Usted trae la plata y yo le doy el combustible. 150 millones le ha dado en combustibles a TAM. Entonces eso no puede seguir siendo. Por eso lo que yo le decía a Miguel, la normativa de las empresas públicas yo creo que hay que revisarla, en el sentido de ponerle el mismo marco de responsabilidad de la empresa privada. El gerente general tiene responsabilidad legal personal, el manejo de la empresa, de tal manera que si hace una cosa mala se va a la cárcel. Y así tiene que ser. Si no paga los aportes al seguro, se va a la cárcel. Y así y eso tiene que ser así. Y en la empresa privada también tenemos que hacer algunos ajustes para que los empresarios, hay muchos empresarios cumplidores de sus obligaciones, pero hay otros que se aprovechan de las circunstancias y sepan que van a correr con riesgos muy altos si es que no cumplen con sus obligaciones. Yo creo que la ética, la moral, el sentirse parte de una sociedad en donde todos debemos seguir apostando, tiene que venir del propio gobierno. Lamentablemente, los gobiernos anteriores, y no me refiero al de Moreno, en donde yo creo que hubo una transición, pero sí me refiero con mucha claridad al de Correa, fue un gobierno funesto desde el punto de vista ético y moral, ¿no? Funesto. Economista Pachani, ¿cómo volverle más eficiente al Estado en el cobro de impuestos? Hay que seguir fortaleciendo al sistema de rentas, al SRI. Toda la tecnología nos está ayudando. Hay que seguir incorporando normas que permitan que todo el mundo se incorpore al sistema, pero el sistema tiene que ser más amigable, es decir, el sistema del SRI tiene que ser más amigable con todos nosotros para que uno no nos ocasione problemas por formalizarnos, sino que nos ayude a formalizarnos. Y segundo, cuando uno tiene una dificultad, nos ayude a resolver la dificultad. Y el tema ahí es, mientras más información tenga el SRI, con mayor probabilidad va a poder detectar por dónde se están produciendo las evasiones. Sin embargo, el SRI en algunos rubros sí tiene un elevadísimo estándar de cumplimiento de obligaciones. En el IVA, por ejemplo, es de las mejores instituciones en América Latina en la recaudación, en la proporción entre el porcentaje del IVA y la recaudación que tiene. Entonces, hay que seguirle dando apoyo al SRI, hay que seguirle nutriendo de gente buena, de gente honesta. Esa escuela de la Elsa de Mena no se puede perder. El CITA fue realmente un baluarte en lo que es demostrar la calidad de un servidor público en el Ecuador, un ejemplo inolvidable. Y el SRI es en gran medida su tarea cumbre. No es la única, pero sí su tarea cumbre. Y ahí hay que seguir haciendo el trabajo. Y luego hay que reconstruir otras instituciones. Hemos hablado, Contraloría, por ejemplo, Miguel. Contraloría es, de lo que uno está viendo, es qué distante de lo que creíamos que teníamos la Contraloría en años anteriores. Banco Central. Es otro ejemplo de una institución. Algunas superintendencias, unas van mejor que otras, pero hay algunas que tienen un nivel de deterioro o de incumplimiento de obligaciones enormes. Y en los ministerios, ahí tenemos para disfrutar de los análisis sobre incompetencias, ¿no? Y el caso de salud se volvió más que evidente al principio de la pandemia, y
Hoy nos está dando resultados satisfactorios, eso hay que agradecerles y reconocerles porque están haciendo bien la tarea. Pero hay que ver que ojalá no sea un elástico templado que el momento que dejemos de sostenerle vuelva a su posición normal, ¿no? Muchas gracias, como siempre, dialogar y que nos ilustre de estos temas económicos al economista Abelardo Pachano Bertero. Muy amable, Abelardo. Gracias, Miguel, un gusto saludarte. Muy amable. Con esto cerramos la revista Democracia este lunes 23 de agosto. Muy buen día y feliz inicio de semana. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. Estamos de vuelta en El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales